de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre yo me gozo en tu presencia. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Así es, Señor Jesús, en este momento estamos ante tu presencia, dándote gracias por darnos un nuevo día de vida, por darnos la oportunidad de alabarte, de exaltarte. Y hoy, Espíritu Santo, estamos ante tu presencia para pedirte que seas tú llenando cada hogar, cada corazón, cada personita que hoy se acerca a alabarte y exaltarte. Te pedimos que seas tú permitiéndonos adorarte y bendecir tu santo nombre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Delante de mi presencia, de mis
largos días, largos días. Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, aunque ande en valle de sombra de muerte. no temeré. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Gracias te damos hoy, Señor Jesús, por permitirnos seguirte alabando, por permitirnos seguir exaltando tu poderoso nombre. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que solo en ti podemos encontrar salvación y que solo en ti podemos encontrar redención. Te pedimos que nos permitas seguirte alabando, seguirte exaltando, porque sabemos que es nuestro único motivo de estar aquí. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vino, Señor, Dios poderoso, Rey victorioso, sentado en autoridad. Gobiernas sobre todo.
mesa y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Así es, Señor Jesús, hoy estamos ante tu presencia dándote gracias, porque sabemos que tú eres nuestra única heredad, nuestra única herencia, Señor Jesús, y por eso, Señor, estamos aquí dándote gracias. Te pedimos que seas tú llenándonos y colmándonos cada día más de tu presencia y permitiéndonos hoy abrir nuestros corazones para recibir de tu palabra. Hoy te pedimos que seas tú bendiciendo la vida de nuestros apóstoles, llenándolos cada día más, Señor, de tu unción, de tu poder, y haciendo, Señor, que ellos y su familia sean cada día colmados con tu manto. Y asimismo hoy te pedimos por el pastor Germán, te pedimos que seas tú llenándolo y hoy colmándolo de tu palabra, poniendo en su boca un carbón encendido y llenando, Señor, hoy su vida de tus bendiciones para que por medio de su boca tú puedas bendecir nuestras vidas. Te damos gracias y te hemos orado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en el libro de Josué, en el capítulo 9, vamos a leer los versos 24 al 27. Dice: ellos respondieron a Josué: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová, tu Dios, había mandado a Moisés, su siervo, que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los habitantes de la tierra delante de vosotros, por esto temimos mucho por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Ahora pues, estamos en tus manos. Lo que te parezca bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Él hizo así con ellos, pues los libró de manos de los hijos de Israel y no los mataron. Aquel día Josué los destinó a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová, en el lugar que Jehová eligiera. Esos son hasta hoy. Te damos gracias, Señor Jesús. En esta mañana estamos delante de ti, exaltándote, loándote, glorificando tu precioso nombre. Te pedimos que nos hables por medio de esta tu palabra, en el nombre glorioso de Jesús. Dice entonces, en la Nueva Traducción Viviente, libro de Josué, capítulo 9, versos 24 al 27. Dice: ellos le respondieron: lo hicimos porque a nosotros sus siervos se nos dijo con claridad que el Señor su Dios le ordenó a Moisés, su siervo del Señor, que les entregara toda esta tierra y que destruyera a todos sus habitantes. Así que temimos profundamente por nuestra vida a causa de ustedes. Por eso hicimos lo que hicimos. Ahora estamos a merced de ustedes. Hagan con nosotros lo que mejor les parezca. Así que Josué no permitió que el pueblo de Israel matara a los gabaonitas, pero desde ese día los hizo cortar leña y llevar el agua para la comunidad de Israel y el altar del Señor, donde fuera que el Señor eligiera construirlo. Y a eso se dedican hasta el día de hoy. Bueno, este pasaje del libro de Josué en el capítulo 9 está tratando una situación que se presentó con una comunidad o con un pueblo ya a los que se les conoce como los gabaonitas, los descendientes de un hombre importante, habitante de la tierra de Canaán, donde el Señor iría a introducir a su pueblo Israel y a darle posesión de esta tierra. Este hombre, Gabaón, pues fue un hombre muy importante, sí, en varias comunidades, en más o menos 4 comunidades se destacó, y a los descendientes de Gabaón se les conoce como los gabaonitas. Ellos vivían en la tierra de Canaán, o sea, lo que es la tierra que fluye leche y miel, cerquita del Jordán. Póngale a unos 3-4 días de camino a pie. ¿Listo? Más o menos a esa distancia
vivían, tenían su población, los gabaonitas. Y sucede que ellos se enteraron lo que Dios le había hablado a su pueblo Israel a través de Moisés, que les habría de entregar la tierra de Canaán, o sea, donde habitaban los gabaonitas, y que Israel tomaría posesión de toda esta tierra y destruiría o aniquilaría a todos sus habitantes. Ellos, como dice en la nueva traducción viviente, dice: se nos dijo con claridad que el Señor su Dios le ordenó a Moisés, siervo del Señor, que les entregara toda esta tierra y que destruyera a todos sus habitantes. Esa información les llegó a los gabaonitas tiempo atrás, pero también sucedió que después de que Israel cruzó el río Jordán, tomó y conquistó la ciudad de Jericó, posteriormente la ciudad de Ai, pues los gabaonitas se preocuparon porque vieron que la palabra que el Dios le había dado a Israel a través de Moisés se estaba cumpliendo. Entonces sintieron temor porque sabían que enfrentarse con el pueblo de Israel era perdido. Iban a ser vencidos, derrotados, aniquilados, y no quedaría memoria de los gabaonitas. Entonces tramaron un plan, una estrategia que consistía en ir hasta donde estaba Josué con el pueblo de Israel y presentarse delante de Josué como que si ellos fueran un pueblo, una población que quedaba muy lejos, muy lejos de donde estaba Josué, al extremo occidental, más o mejor, cerca del mar Mediterráneo. O sea, entre donde estaba el campamento de Josué en ese momento hasta el mar Mediterráneo hay una distancia que en ese tiempo, pues, con los medios de transporte de esa época se demoraba bastante en atravesar. ¿Listo? Entonces ellos fingieron que vivían muy lejos y que habían venido desde muy lejos, y para eso se vistieron con ropa vieja, con zapatos viejos, el vino que llevaban lo llevaban en unos odres viejos, tomaron unos panes que estaban duros con moho, y todo eso lo llevaron para hacerle creer a Josué y al pueblo de Israel que la población de ellos quedaba muy lejos a donde estaba el campamento de Israel, y pues que no le causarían problemas, que no los tenía como sus vecinos enemigos, sino que estaban muy lejos. Y pues el pueblo de Israel en cabeza de Josué le creyó el cuento, digámoslo así, a los descendientes de Gabaón, y los dejó habitar ahí en el campamento donde estaba Israel, pues, sin ningún problema, porque vio que no era una amenaza, no se constituían en una amenaza para el pueblo de Israel. Y estos gabaonitas fueron y le dijeron: permítannos habitar entre nosotros, no hay ningún problema. El punto es que Josué, en nombre del pueblo de Israel, tomando la vocería del pueblo de Israel, más bien les juró que no iba a suceder nada, que no les iba a pasar nada, que ellos tenían su vida guardada junto al pueblo de Israel, que no había inconveniente. El punto es que a los 3 días aproximadamente se dieron cuenta que los gabaonitas eran vecinos de ellos, estaban muy cerquita, o sea, todo lo que habían dicho, que vivían muy lejos, que llevaban muchos días de camino, que el vino y los odres se habían envejecido ya por el trecho tan largo, que el pan, todo eso fue una coartada, eso fue un invento de ellos para que los hebreos o los judíos piensen que este era un pueblo lejano, que no les iba a traer ningún problema, no se presentaban con ejército. El hecho es que se dieron cuenta de que todo eso era un engaño. ¿Listo? Y
es muy importante y uno pues debe analizar el porqué de las cosas y por qué los gabaonitas hicieron eso, ¿sí? Porque a ellos se les pide razón de su comportamiento. Josué, cuando se dio cuenta que ellos no eran un pueblo lejano, sino muy cercano a donde estaba en ese momento Israel, pues Josué les pidió cuenta. ¿Por qué actuaron así? ¿Listo? Y aquí está la respuesta. Vuelvo a leer esto que es muy importante. Lo hicimos, aquí se está justificando. ¿Listo? Aquí está dándole la respuesta a Josué. Lo hicimos porque a nosotros, sus siervos, se nos dijo con claridad que el Señor su Dios le ordenó a Moisés, siervo del Señor, que le entregara toda esta tierra y que la destruyera, que destruyera a todos sus habitantes. Así que temimos profundamente por nuestra vida a causa de ustedes. Mire lo llamativo. Los gabaonitas le dijeron a Josué que a ellos se les dijo con claridad que el Señor su Dios iba a entregarle la tierra de Canaán al pueblo de Israel. La pregunta es, ¿quién les dijo a ellos? ¿Fue Moisés? ¿Fue un israelita que fue con la noticia? No, ni fue Moisés, ni fue ningún judío, ni fue ningún ángel. Lo que sucede es que ellos escucharon, ¿sí? Les llegó la noticia a través de otros pueblos, a través de los pueblos que habían sido vencidos en guerra, los pueblos de Hezbón y Og, dos reyes que estaban al otro lado del Jordán, que fueron vencidos por el pueblo de Israel, fueron vencidos en guerra. Eso les debió haber llegado como noticia, que los hebreos habían vencido a los dos reyes que estaban al oriente del río Jordán, y que cuando Israel pasó el río Jordán había vencido y destruido a Jericó, había vencido y destruido e incendiado a la ciudad de Ai, y que Dios les había dicho a los hebreos que les iba a entregar toda la tierra de Canaán. Esa noticia les llegó a los gabaonitas. ¿Y qué sucedió? Que la creyeron. ¿Listo? La creyeron. ¿Y qué sucedió? Pues que actuaron en consecuencia. No se quedaron esperando a que los judíos o los hebreos conquisten todas las tierras, lleguen donde ellos, los conquisten, los dominen, y como en el caso de Ai, atravesaron a todos con espada, los mataron a todos y a la ciudad le prendieron fuego. Ellos no se quedaron manicruzados esperando eso, sino que reaccionaron. ¿Reaccionaron ante qué? Ante una palabra de Dios que llegó a sus oídos y que, miren, es llamativo como dice aquí, se nos dijo con claridad que el Señor su Dios le ordenó a Moisés, siervo del Señor, que le entregara toda esta tierra y la destruyera a todos los descendientes de Israel. Yo me pregunto, pero más claro les debió haber hablado Dios a los hebreos o a los judíos, y de hecho les habló muchísimo más claro a través de Moisés. No fue un rumor lo que el pueblo de Israel escuchó. Estos gabaonitas sí escucharon un rumor, ¿listo? Que venía de lejanas tierras, que venía de más allá del río Jordán, del extremo oriente o no del extremo, a kilómetros así del río Jordán, ¿listo? Que venía un pueblo que Dios los había ayudado, y ellos, esos rumores que escucharon con respecto a Israel y al Dios de Israel, los tuvieron por ciertos, o sea, lo creyeron. Y yo me pregunto, bueno, ¿por qué los gabaonitas creyeron los rumores que le venían? Y alguno diría, pero es que veían que Israel venció a los dos reyes que estaban al otro lado del río Jordán, que ya había vencido a los otros, al rey de Jericó, al rey de Ai. Entonces por eso tuvieron miedo. Bueno, ¿y por qué? Y creyeron. ¿Y por qué los judíos no tuvieron miedo
y no creyeron. ¿Listo? Porque los judíos vieron con sus propios ojos, vieron y huyeron y oyeron las manifestaciones de su Dios, tanto en Egipto como en la travesía en el desierto. Lo vieron, prácticamente escucharon la voz de Dios. Vieron el monte en llamas, arder en llamas. Vieron que la columna de nube y la columna de fuego se posaba a la puerta del tabernáculo de reunión y que desde ahí Dios nuestro Señor se comunicaba con Moisés. Más claro el mensaje, muchísimo, totalmente claro, diáfano, le llegó al pueblo de Israel. Como les digo, a estos gabaonitas les llegó, fue un rumor. Sin embargo, reaccionaron bien. Sin embargo, reaccionaron con inteligencia. ¿A qué me refiero? A que buscaron salvar su vida ante un mensaje del Dios Todopoderoso. Ellos buscaron salvar su vida y eso está muy bien. ¿Listo? Salvaron su vida terrenal, se libraron de ser destruidos. ¿Listo? Y entonces uno dice, bueno, si el pueblo de Israel escuchó diáfanamente el mensaje que Dios les daba como pueblo, ¿por qué no lo escucharon? ¿Por qué no lo creyeron? ¿Quién estaba en ventaja, los gabaonitas o el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, porque Dios a Israel le hablaba a través de Moisés y en ocasiones en una ocasión ellos escucharon hasta la misma voz de Dios, hablando desde el fuego en el monte Horeb, en Horeb. Ellos escucharon la voz de Dios. Moisés escuchó la voz de Dios que luego les transmitió. Por eso dijo que Moisés declara que estaba temblando de terror, de pánico, de temor ante esas demostraciones de poder. Sin embargo, el pueblo no creyó. ¿Listo? Y entonces en este caso mire algo, Dios está poniendo como ejemplo a un pueblo que no era el pueblo de Israel, que sin embargo ante el rumor que les llegó del mensaje de parte de Dios, lo creyeron. Y con Israel, ¿cómo le parece que el Señor, Dios a Israel le habló hasta con juramento? Y eso es bien tremendo porque no fue un rumor el que escucharon ellos, no. Miren Deuteronomio capítulo 6, versos del 10 al 12 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes, las cuales tú no llenaste, con cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que no plantaste. Luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mire, aquí el mensaje que Israel escuchó acerca de lo que haría Dios con su pueblo no fue un rumor, fue hasta con juramento. No fue que se dice, que por ahí se dice, que por ahí se oye, eso era lo que escuchaban los gabaonitas, que como les parece que un pueblo por allá al otro lado del río Jordán fue atacado por los hebreos y fue vencido. No, acá Dios a Israel con juramento, con el juramento, con el sello del juramento, con la garantía del juramento que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, que les entregaría la tierra prometida. Esa era la garantía. Sin embargo, no creyeron. ¿Listo? No creyeron. Los israelitas lo podemos ver y lo hemos visto, no entraron a la tierra prometida por incrédulos. Y mire cómo es de mala la incredulidad.
¿Listo? Cómo nubla la vista, cómo embota el entendimiento, la incredulidad. Por eso uno siempre tiene que elegir creer. En este caso los gabaonitas eligieron creer. Vieron señales, sí, pero creyeron y reaccionaron y salvaron su vida. Israel no creyó, ni viendo qué señales, y reaccionó mal. ¿Listo? Miremos lo que dice, por ejemplo, en Números capítulo 32, versos 10 al 13. La ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: los hombres que subieron de Egipto de 20 años para arriba no verán la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, por cuanto no me han sido fieles, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun, que sí fueron fieles. Así la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes durante 40 años por el desierto, hasta que se extinguió toda aquella generación que había obrado mal delante de Jehová. Mire esto, en estos dos pasajes, en el libro de Números por una parte y en el libro de Deuteronomio se mencionan dos juramentos. Primero, hablemos del juramento que se menciona en Deuteronomio. ¿Qué jura Dios? Que a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob le haría heredar la tierra prometida. Se lo dijo y lo selló, lo avaló con un juramento. ¿Listo? Bien, o sea, eso Israel iba a la fija con el Señor. Había un juramento interpuesto de parte de Dios. Israel podía confiar plenamente en el Señor. Ese fue un juramento. ¿A quién iba dirigido ese juramento? A Abraham, a Isaac y a Jacob y a su dependencia. Un juramento que era favorable. Pero en el libro de Números nosotros encontramos otro juramento que va en sentido contrario. El primer juramento era que Dios se comprometía bajo juramento a hacer entrar a Israel a la tierra prometida y a entregársela. ¿Listo? Y en este juramento de Números, el Señor jura que no entrarían a la tierra prometida. Aquí dice: la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: los hombres que subieron de Egipto de 20 años para arriba no verán la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, por cuanto no me han sido fieles, excepto Caleb y Josué. Entonces encontramos dos juramentos. Un juramento en Deuteronomio muy positivo, juraba entregar la tierra de Canaán, y luego hay otro juramento de Dios negativo, digámoslo así, para Israel, en el que Dios jura que no les habría de entregar la tierra a los que salieron de Egipto mayores de 20 años. ¿Sí? ¿Es una contradicción del Señor? No, de ninguna manera. ¿Es que Dios es así de voluble como loco, que un día jura una cosa y otro día jura otra cosa? En absoluto, eso no es así. Entre el primer juramento y el segundo juramento hay un espacio, y en ese espacio viene el comportamiento, o está enmarcado, digámoslo así, el comportamiento del pueblo de Israel. ¿Listo? Un comportamiento que denotaba su incredulidad, que denotaba su terquedad, que denotaba su rebeldía. Y ese mal comportamiento, como lo dice por aquí, ¿sí? Toda aquella generación que obró mal delante de Dios. Toda esa les decía, esa ira del Señor, esa ira de Dios entre los dos juramentos es provocada por el mal comportamiento del pueblo de Israel. ¿Listo? Porque Israel se portó como un rebelde, como un necio y como un testarudo. Y a Dios le dio rabia. ¿Listo?
Y así como, mire, en un momento de agrado, el Señor le jura a Abraham, Isaac y a Jacob que les habría de dar a su descendencia la tierra prometida, en un momento de ira, en un momento, porque mire, en estos 3 versos, 10, 11, 12, 13, en estos 4 versos de Números 32, vemos en 2 ocasiones que la ira de Jehová se encendió. ¿Listo? Se encendió en contra de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, en contra de aquellos israelitas mayores de 20 años que salieron de la tierra de Egipto a la tierra prometida. Ninguno de los mayores de 20 años que salieron de Egipto pudo entrar a la tierra prometida. Y alguien dirá, ¿y el juramento? Pero es que hicieron airar al Señor. Entonces el Señor jura en vano, entonces el Señor dice un día una cosa y otro día otra. No, recordemos algo muy importante, que las promesas de Dios son condicionadas. Alguien dirá, y algo, pues entonces, ¿cuáles son las condiciones de Dios? Le voy a decir una nomás. Una, la obediencia a la palabra del Señor. Cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, nos mostramos delante de Dios o le estamos mostrando a Dios que le somos fieles a Él. ¿Listo? ¿Cómo lee Dios nuestra obediencia? Como una fidelidad nuestra hacia Él. ¿Cómo lee Dios nuestra desobediencia? Como una infidelidad nuestra con respecto a Dios. ¿Listo? Entonces, entre juramento y juramento hay, mejor dicho, el juramento y el otro juramento enmarcan un mal comportamiento del pueblo de Israel que produjo la ira de Dios. ¿Listo? Lo dice en el libro de Hebreos, capítulo 3, versos 10 al 12. Mire, en el libro de Hebreos, Nuevo Testamento, han pasado siglos y el Espíritu Santo inspira al apóstol que escribió esta epístola, muy seguramente el apóstol Pablo, para que traiga a memoria estos hechos de Dios. ¿Listo? Y estos hechos también del pueblo y estas malas obras del pueblo. Hebreos capítulo 3, verso 10 al 12. Por eso me disgusté contra aquella generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. ¿Listo? Aquí el Señor da esa explicación. Dice, me disgusté contra aquella generación. ¿Por qué se disgustó el Señor? Porque Él se dio cuenta, entre juramento y juramento, que era un pueblo que siempre andaba divagando en su corazón y que no habían conocido las sendas de Dios. ¿Listo? Las sendas de obediencia. Hay otro ejemplo que no lo quiero dejar sin tratar, que es más explícito todavía, más bonito. Está en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 35, en los versos 8 al 17, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, nosotros obedecemos todo lo que nos ordenó Jonadab, hijo de Recab, nuestro antepasado. Nunca bebemos vino, ni tampoco lo hacen nuestras mujeres ni nuestros hijos. No edificamos casas para habitarlas, no poseemos viñedos ni campos sembrados, vivimos en tiendas de campañas y obedecemos todo lo que nos ordenó Jonadab, nuestro antepasado. Pero cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió esta tierra, dijimos, vamos a Jerusalén para escapar del ejército babilonio y del ejército sirio. Por eso ahora vivimos en Jerusalén. Entonces la palabra del Señor vino a Jeremías. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Ve y dile a toda la gente de Judá y de Jerusalén. ¿No pueden aprender esta lección y obedecer mis palabras?
afirma el Señor, los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, han cumplido con la orden de no beber vino y hasta el día de hoy no lo beben, porque obedecen lo que su antepasado les ordenó. En cambio, ustedes, aunque yo les he hablado en repetidas ocasiones, no me han hecho caso. Además, no he dejado de enviarles a mis siervos, los profetas, para decirles: conviértanse ya de su mal camino, enmienden sus acciones y no sigan a otros dioses para servirlos. Entonces habitarán en la tierra que yo les he dado, a ustedes y a sus antepasados. Pero ustedes no me han prestado atención, no me han hecho caso. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, cumplieron la orden dada por su antepasado. En cambio, este pueblo no me obedece. Por eso, así dice el Señor Dios Todopoderoso, el Dios de Israel: voy a enviar contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén todas las calamidades que ya les he anunciado, porque les hablé y no me obedecieron, los llamé y no me respondieron. Está hablando en este capítulo 35, versos 8 al 17, de algo que en la versión Reina Valera 1960 o 1995 se llama este capítulo el ejemplo de los gabaonitas, perdón, de los recabitas, ¿no? Estos ya no son gabaonitas, sino son recabitas. Los recabitas eran una comunidad de familias que tenían unas características, y era que primero no tomaban vino, segundo, no plantaban viñas, tercero, no vivían en casas, no tenían una ciudad fija, era un pueblo nómada. ¿Por qué esta comunidad de los recabitas era así? Porque Jonadab, su líder, su ancestro, su patriarca, si se quiere, les había ordenado: ustedes, los descendientes míos, los recabitas, no van a beber vino, no van a construir ciudades, no van a vivir en casas, sino que van a vivir en tiendas. ¿Listo? Van a ser un pueblo nómada. Y resulta que así, en esa obediencia o obedeciendo a esas directrices, a esas palabras, a esas leyes, a esos estatutos que Jonadab les había dado, el recabita, así vivía este pueblo, hasta que Nabucodonosor y los sirios empezaron su invasión a Israel y los recabitas terminaron en Jerusalén. ¿Listo? ¿Qué es importante? Que aunque los recabitas recibieron unas órdenes que uno no las entiende muy bien, por ejemplo, no beban vino. Si la Biblia dice que no nos debemos embriagar con vino, eso está bien, ¿sí? Pero, y sabemos que el pueblo de Israel cultivaba las viñas, y de hecho, una señal de bendición, una de las señales de la tierra prometida era las viñas, las uvas, los racimos de uvas, que eran llevados entre dos personas, unos racimos de uvas gigantescos. Por eso hay una población en Israel donde sacaron ese racimo de uvas que se llama Escol. Y si usted coge un billete del actual, del momento, coge un billete judío, en los billetes, en la moneda judía, va a encontrar a dos hombres cargando un racimo de uvas. ¿Listo? Entonces, si bien Jonadab, el recabita, le dio esas órdenes a sus descendientes, órdenes que uno no entiende, lo mejor era pues establecerse. Es mejor vivir en casa que en una carpa. ¿Listo? Es bueno tener sus plantíos, es bueno dejar el ser nómada, ir de pueblo en pueblo o de lugar en lugar y establecerse en una ciudad. No, a uno no le parece órdenes sensatas o coherentes o que tengan algún provecho para el pueblo. Sin embargo, los recabitas
por cuanto venía de su antepasado, las obedecieron. ¿Listo? Aunque eran órdenes irracionales, malucas, incómodas, sin sentido, sin un propósito, por cuanto eran órdenes de sus antepasados o de su antepasado, las obedecieron. Y eso es lo que destaca aquí el Señor mismo a través del profeta Jeremías. Les dice: no, ve y dile a toda la gente de Judá y Jerusalén, ¿no pueden aprender esta lección y obedecer mis palabras? Afirma el Señor: los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, han cumplido con la orden de no beber vino y hasta el día de hoy no lo beben, porque obedecen lo que su antepasado les ordenó. En cambio ustedes, aunque yo les he hablado en repetidas ocasiones, no me han hecho caso. Además, no he dejado de enviarles a mis siervos los profetas para decirles: conviértanse ya de su mal camino, enmienden sus acciones y no sigan a otros dioses para servirlos. Entonces habitarán en la tierra que yo les he dado a ustedes y a sus antepasados. Pero ustedes no me han prestado atención, no me han hecho caso. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, cumplieron la orden dada por su antepasado. En cambio, este pueblo no me obedece. Mire que estos versos que acabamos de leer prácticamente no necesitan explicación. Listo, la lección que Dios le quiere dar a través de la obediencia de los recabitas es clara. Ahí está pulpita. Los recabitas obedecieron. ¿Listo? Así no hayan entendido, así no hayan estado de acuerdo con la orden de no cultivar viñas y de no sacar el vino y de andar errantes, así estuviesen en desacuerdo, la obedecieron, y eso es lo que está destacando aquí. El mismo Señor destaca eso, no es que yo haya visto y me haya llamado la atención, no, es el mismo Señor el que destaca eso. ¿Listo? Por eso dice: no pueden aprender la lección, no pueden aprender esta lección que están dando los recabitas. Como obedecieron una sola vez, les dijo Jonadab el recabita. Una sola vez habló, para ellos, los descendientes de Recab, fue suficiente. ¿Qué sucede con el pueblo de Israel? Que el Señor Dios Todopoderoso, desde el principio y sin cesar, dice, habla a su pueblo, les manda mensaje, que se vuelvan de sus malos caminos, que se conviertan, que por el amor a Dios obedezcan. Y nada de obediencia. Entonces eso es lo que quiere destacar este pasaje del libro del profeta Jeremías, que son historias. Mire cómo lo recursivo que es el Señor. El Señor es ilimitado en sus recursos. Y miremos algo, cómo el amor de Dios lo lleva a Él a utilizar los recursos que tiene, la infinidad, porque son infinitos los recursos que tiene para hablarnos a nosotros. Créalo, hermano, yo estas historias las he leído muchas veces, muchas veces en estos años que llevo de creyente. Me llamaban la atención, pero nunca Dios me había hablado así, de una forma tan clara, acerca de qué, de la importancia de prestar oído a lo que Dios dice para nuestras vidas. ¿Listo? Por lo menos, le digo, a lo más importante, a lo fundamental. ¿Listo? Y uno en esto tiene que ser, como le digo, entendido. Yo no le puedo preguntar o consultar al Señor, o sí lo puedo hacer perfectamente. Sí, yo lo puedo hacer en mi oración: Señor, papito Dios, ¿qué quieres que me ponga? ¿Qué me visto? ¿Qué esto? ¿Qué alimento compro? ¿Qué ceno? Bueno, pero pues yo no puedo llamar a mi apóstol a decirle: apóstol, ¿qué le parece si me como un pan con queso o me lo como sin queso? Pues tú verás. Sí, pregúntale a la báscula o a la balanza, ellas
te dan una buena respuesta. ¿Listo? Pero hay otras cosas que sí. Hay otras cosas que uno no puede hacer sin consultar. Y si consultó, tiene que obedecer. ¿Listo? Si la dirección fue esa, tiene que obedecer. Hasta el día, creo, de la campaña, en la cena le hice un comentario, le pregunté acerca de un asunto. Él me dijo, no, quédate quieto. Amén. En ese sentido, me quedé quieto. Sí, o sea, cada uno tiene que ir aprendiendo. ¿Listo? Cómo moverse. Por eso nosotros, nuestra profesión de fe está enmarcada en algo que se llama la gracia. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? Que nosotros no andemos de extremo a extremo. Haga de cuenta en una carretera. ¿Listo? Que estamos conduciendo un carro. Ojalá nosotros, si la carretera es en un solo sentido, ¿sí? En una doble calzada, que los otros carros o que los carros siempre vayamos en este sentido, pues ojalá yo me mantenga centrado, ¿listo? Que de pronto me salga, está bien, lo importante es que no me salga del límite, ¿listo? Y también del otro límite. Tampoco es conveniente que esté dando golpes. Haga de cuenta que hay esas barreras, no me acuerdo cómo se llaman, y que yo me pase de tumbo en tumbo, no. Uno tiene que aprender, llegar al punto de andar en la gracia, de moverse bien, de moverse con libertad, con tranquilidad en la gracia, conocer muy bien los límites de la gracia a un lado y al otro, reconocerlos, identificarlos, por lo menos al principio. Después uno ya se va dando cuenta, ya va aprendiendo y sabe que ahí están los límites. Listo, ahí están los límites de la gracia y uno se mueve bien. Listo, pero para eso, para llegar a eso, yo tengo que aprender desde atrás. Listo, así como un niño cuando la profesora le coge la mano y le dice haga un palito para abajo, una bolita, otra bolita, la bolita, el palito y otra bolita y póngale la tilde, que eso quiere decir papá. Listo, después, al principio es así en la obediencia. Y ese curso lo tenemos que hacer todos, ¿de acuerdo? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Yo bendigo la vida de tus hijos y de tus hijas. Bendigo este tributo. Te pido que les ayudes, les bendigas, les prosperes de una manera rica y de una manera abundante, Señor. Yo coloco a tus hijos delante de ti. Yo te pido que esta palabra llegue a lo profundo de sus corazones. Que esta palabra, Señor Jesucristo, sea vida para ellos, que esta palabra que era vida en los recabitas, en los gabaonitas, asimismo sea palabra y sea entendimiento en cada uno de nosotros. Enséñanos y que seamos convencidos por tu Santo Espíritu, que lo mejor para nosotros es tener la relación de dependencia, tener una relación en la cual nosotros seamos hallados fieles por ti, que tú nos veas moviéndonos en esta tierra con fidelidad delante de ti. La mejor señal, la mejor muestra de nuestra fidelidad es la obediencia a tus principios espirituales, estatutos, normas, decretos que tú has puesto delante de nosotros. Yo oro para que el Espíritu Santo toque a tus hijos, que el Espíritu Santo se mueva con poder en cada uno de ellos. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.